Te damos la bienvenida al 18º Congreso Internacional de Economía y Gestión organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En este espacio compartiremos la mesa correspondiente al impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza de matemática para ciencias económicas, organizada por el Departamento Pedagógico de Matemática. Es importante entender que este tema es una realidad que no podemos ignorar, que convive hoy con nosotros y que los alumnos la saben utilizar. Por lo tanto, debemos, como docentes, abrir el debate de cómo incorporarlo en nuestras aulas. En este contexto, el doctor Javier García Fronti, director del Departamento Pedagógico de Matemática, junto con muchos profesores de nuestro departamento, algunos de los cuales van a estar hoy presentando en este espacio, investigan desde hace mucho tiempo desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por ello que contamos con 4 trabajos muy diversos, pero todos a cargo de profesores de amplia trayectoria, a quienes les agradecemos su participación. El primer trabajo que se expondrá en esta presentación será Potenciando el aprendizaje con inteligencia artificial, el cual estará a cargo de Valeria Goñi. La profesora Goñi es doctora de la Universidad de Buenos Aires en la su área Sistemas, es magíster en Generación y Análisis de Información Estadística por la Universidad Nacional de 3 de Febrero y es licenciada en Matemática por la Universidad KS. Además, es profesora adjunta regular del Departamento Pedagógico de Matemática e investigadora del CIMBAGE. La segunda presentación tiene como título El uso de la inteligencia artificial como estrategia para mejorar el aprendizaje y estará a cargo de Marina Iantorno. La profesora Iantorno es líder de inteligencia artificial en el Campus Founder Alemania, es profesora universitaria de análisis de datos e inteligencia artificial en College of Computing and Technology del CCT College Irlanda. Tiene más de 10 años de experiencia en educación universitaria, tiene experiencia laboral en investigación corporativa, en Business Intelligence y en Management. Luego se presentará el trabajo Enseñanza Responsable sobre el uso de la inteligencia artificial en el aula, a cargo de Natalia Salaberry. La profesora Salaberry es magíster en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones y licenciada en Economía por esta facultad. Actualmente está haciendo el doctorado también en esta facultad y es profesora del Departamento Pedagógico de Matemática e investigadora del CIMBAGE. Finalmente se presentará el trabajo Inteligencia Artificial Generativa aplicada a la enseñanza de matemática, a cargo de Javier García Fronti. El profesor García Fronti es ingeniero electrónico por la UBA y doctor también de esta universidad. Es profesor titular regular, director del Departamento Pedagógico de Matemática y director del Centro de Investigación en Metodologías Básicas y Aplicadas a la Gestión CIMBAGE. Damos comienzo a las exposiciones de esta mesa. Muchas gracias por permitirnos participar en este congreso. El título del trabajo es Potenciando el aprendizaje con inteligencia artificial. La revolución industrial 4.0 ha transformado radicalmente el panorama, dando lugar a una nueva era que está marcada por rápidos avances en la tecnología digital. Y una de las tecnologías más destacadas y significativas es la inteligencia artificial, ya que procesar datos a gran escala, también aprender de patrones y toma de decisiones inteligentes abrió nuevas oportunidades en diferentes campos, incluida la educación. En el contexto educativo, la inteligencia artificial ofrece gran potencial, sobre todo en la enseñanza de la matemática, transformando la experiencia educativa de los estudiantes. ¿En qué sentido podemos observar esto? Podemos pasar a la siguiente. La transformación de la experiencia educativa de los estudiantes podemos observarla en distintos aspectos. Una de las primeras cuestiones a considerar es que mejora el desarrollo de las habilidades computacionales, ya que la implementación de la inteligencia artificial en el aula fomenta el aprendizaje de herramientas de programación y análisis de datos como, por ejemplo, Python y R, que son esenciales para trabajar con grandes volúmenes de datos,
Es decir, que la inteligencia artificial es una muy buena motivación para que los estudiantes aprendan a programar, ya que, por ejemplo, asistentes virtuales basados en inteligencia artificial pueden guiar y ayudar a los estudiantes a programar, a corregir código y optimizar los códigos. Es decir, que la inteligencia artificial se muestra como una asistencia en la resolución de problemas. Otro aspecto que podemos destacar es el tema asociado a las simulaciones económicas. Quiere decir que los estudiantes pueden interactuar con simulaciones que, por ejemplo, modelan mercados o sistemas financieros y analizar cómo cambian los resultados económicos según diferentes variables. Esto permite visualizar aplicaciones de la teoría matemática en escenarios reales. También podemos destacar como otro potencial del uso de la inteligencia artificial es el enfocado en análisis predictivo, ya que es posible enseñar a los estudiantes cómo usar modelos de machine learning para realizar predicciones económicas. En el aula, por ejemplo, se pueden proporcionar conjuntos de datos económicos históricos y guiar a los estudiantes para que implementen modelos de predicción que proyecten los próximos años, y también es posible luego en el aula analizar resultados y discutir supuestos, etc. Podemos usar como herramienta Google Colab para compartir y ejecutar modelos de inteligencia artificial en la nube sin necesidad de una configuración local. No debemos perder de vista, considerando estas herramientas, el papel que desempeñan los docentes. Los docentes desempeñan un papel fundamental en la orientación, inspiración y comprensión de las necesidades de los estudiantes. Por eso, al combinar las fortalezas de la inteligencia artificial con las capacidades de los docentes, es posible crear un entorno de aprendizaje más integral, mejorando así el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas. Este enfoque combinado garantiza que la tecnología sirva como una herramienta para apoyar y enriquecer la educación. Muchas gracias. Bueno, gracias Valeria por la presentación y gracias por invitarme a esta charla, a este debate. Como me presentó la doctora María José Bianco al principio, mi nombre es Marina Iantorno y voy a hablar un poco del uso de la inteligencia artificial como una estrategia para mejorar el aprendizaje dentro del aula. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es nuestra situación actual, cuál es la problemática y qué está pasando. Si bien inteligencia artificial es un campo que es enorme y no es que podemos solamente enfocarnos en un solo área, lo que más veo últimamente y lo que he visto en diferentes jornadas docentes y reuniones docentes es la problemática del ChatGPT. Y que todo el mundo dice, no, los estudiantes usan ChatGPT, no deberían usarlo, está bien, está mal, y entran un montón de cuestiones relacionadas con esto. Algunas universidades optan por, bueno, recibir, por ejemplo, los trabajos de manera digital y usan herramientas como ZeroGPT para detectar si los estudiantes usaron ChatGPT o no. Pero bueno, la pregunta acá sería si esto realmente es una amenaza en el aula, si realmente esto va contra la capacidad del alumno o si va en contra de, bueno, los modos de estudiar que tenemos históricamente. Y acá viene la pregunta, o sea, ¿realmente esto funciona así? Por ejemplo, supongamos que un estudiante tiene inconvenientes en entender, no sé, algún tipo de ecuación, modelo. Acá para las Filminas usé un ejemplo que es muy básico, pero esto puede ser en cualquiera de los ámbitos de estudio. Y los estudiantes en realidad pueden hacer preguntas directamente a ChatGPT. Entonces,
mi cuestionamiento como docente es, ¿esto está bien, está mal, debería suceder, no debería suceder? Y desde un punto de vista lógico, yo diría que negar el uso de ChatGPT es como negar el uso de Google en 2005. O sea, esto está acá, está abierto para cualquier persona que quiera usarlo. Hay personas que tienen una versión premium y pagan, y personas que lo usan de manera gratuita, y todo el mundo tiene acceso a esto prácticamente desde cualquier lugar del mundo. Lo que sí hay que ver y hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, en este ejemplo hay una explicación detallada en un párrafo, porque esto fue lo que se ha solicitado, ¿no? O sea, quiero entender cómo se puede calcular la demanda de mercado usando una función cuadrática y necesito entenderlo en un párrafo. Esto y esta explicación, que podemos debatir si es completa, si incompleta, si está bien o está mal, el estudiante asiste a clases, o sea que tiene una base. Si el estudiante realmente no entiende absolutamente nada, es incomprobable si la respuesta del ChatGPT está bien o no. Digo, esto es una herramienta que fue creada por humanos y puede tener errores, ¿no? Como cualquier error en cualquier modelo que usamos en Machine Learning y en inteligencia artificial. O sea que el estudiante tiene que por lo menos conocer al menos de qué se trata lo que está preguntando para entender si esto está bien o está mal. Y quizás en la explicación del aula, donde tenemos, no sé, 50 personas que aprenden en distinto ritmo y alguna persona tiene inconvenientes con algún tema particular, tener una herramienta como ChatGPT le ahorra al estudiante un montón de tiempo de búsqueda de esta información en Google, por ejemplo. Y esto, bueno, se ve también en casos utilizando Python o R, como mencionaba Valeria anteriormente, que decía, estas son herramientas útiles, se usan especialmente con el manejo de muchos datos. Pero bueno, tenemos que entender que si el estudiante necesita, por ejemplo, ir a una pregunta en concreto que quizás no pudo entender, no la pudo seguir en el aula, aprende a distinto ritmo, tuvo una distinta base antes de estar en este curso, el ChatGPT podría ser una solución o una herramienta o una ayuda. Podemos seguir con la siguiente filmina, y lo que decimos es que también el ChatGPT no solamente brinda algunos conceptos para que la persona lo pueda entender, uno puede preguntar de distinta manera, decir, bueno, esto mucho no lo entiendo, podrías desglosarlo un poco más, el ChatGPT esto lo hace. El tema es que tenemos que entender que la inteligencia artificial es una herramienta que vino para quedarse. Y cuando mucha gente dice, bueno, la inteligencia artificial entonces va a reemplazar a los humanos, ¿para qué está el profesor en el aula si los estudiantes podrían aprender desde ChatGPT? Y acá tendríamos que ir a otro tipo de pregunta. ¿Qué es aprender? O sea, ¿qué aprendemos? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Por ejemplo, cuando salió el Google Maps, todos aprendimos a usar el Google Maps. Entonces, de repente nadie usó los mapas nunca más cuando uno se va de vacaciones. Esto se puede trasladar también al aula. Entonces, así como las calculadoras, por ejemplo, ayudaron en su momento a reducir el tiempo de los cálculos y procedimientos matemáticos, así como Google ayudó a encontrar comunidades y personas que van respondiendo, por ejemplo, preguntas, digamos en Python, que uno dice, uy, quiero, no sé, crear una matriz de confusión para ver falsos positivos y falsos falsos positivos y falsos negativos. Bueno, nada, o sea, en vez de hacerlo así, uno lo puede hacer también a través de ChatGPT y después puede probar si esto funciona o no. Entonces, la idea es que esto sea un complemento y que alivie un poco al estudiante, desde el punto de vista del estudiante, con los tiempos, con entender y conseguir el ritmo de la clase. En una línea similar, si vamos a la siguiente filmina, podemos hablar qué pasa desde el lado del docente. Y acá, bueno, es lo que yo me cuestiono también y digo, ¿nosotros lo usamos, no lo usamos? ¿Cómo lo usamos o cómo deberíamos usarlo y cómo no? Lo que a mí me sorprende como docente es por qué se demoniza tanto el uso de ChatGPT y no se demonizaba, por ejemplo, el uso de herramientas como Grammarly o DeepL o estas herramientas que chequeaban la gramática de los estudiantes. Esto también era inteligencia artificial. Sigue siendo inteligencia artificial, pero no estaba cuestionado. Y se usó, no sé, por muchísimos años y no era un problema y no se marcaba como un problema. Entonces, la pregunta acá sería, ¿por qué ChatGPT es tan malo? Bueno, yo creo que la gente en general y todo el ser humano
tendemos a tenerle miedo a lo desconocido, ¿no? Entonces, la idea no es usar ChatGPT para reemplazar al profesor de ninguna manera, así como el estudiante no reemplaza una herramienta que le lee los trabajos de manera gramatical y lo reemplaza como para que redacte un texto por ellos. Esto realmente no existe en la realidad. Hay palabras que aparecen permanentemente, por ejemplo, en ChatGPT. Si uno le pide hacer un reporte, ChatGPT usa muchas veces palabras que son frecuentes, entonces es muy fácil de identificar cuándo esto fue creado con ChatGPT o no. Pero la idea es que esta sea una herramienta para el docente y para el alumno, y que desde el lado del docente esto ayude, por ejemplo, a que el docente entienda y sepa que hay estudiantes que lo pueden usar para algunas preguntas, y mientras tanto el docente sí puede trabajar en crear actividades pedagógicas que sean más complejas, pensar actividades para que los estudiantes aprendan, buscar casos reales, por ejemplo, o ejemplos de la vida real, e incluso algo que yo lo hago en el aula es a veces cuando tengo que buscar un caso particular y no recuerdo, no tengo mucho conocimiento, yo le pregunto a ChatGPT, bueno, necesito un caso de la vida real que haya pasado, por ejemplo, con un data breach. Entonces quiero saber qué pasó, y hay una lista de empresas que han tenido algún inconveniente de este estilo, lo busco en internet y después yo preparo el caso. Y esto es una ayuda realmente. Y para finalizar mi charla en la siguiente filmina, lo que estoy mostrando acá es una imagen, por ejemplo, porque nosotros también podemos pedirle a ChatGPT que cree imágenes. Y en esta imagen yo lo que le pedí es, bueno, necesito una imagen relacionada con matemática en la era digital y que yo pueda usar en una presentación, que sería esta presentación. Y yo veo esta imagen y para mí es una imagen que yo tranquilamente podría usar. ¿Está mal que la use? Yo creo que no. Mientras uno mencione que lo está usando con esto, creo que no. Y creo que una práctica que sería muy buena para los docentes que permiten el uso de ChatGPT de manera abierta, que es lo que está tendiendo a suceder, es pedirle a los estudiantes que marquen dónde fueron ayudados por ChatGPT. Así como marcamos referencias, por ejemplo, cuando buscamos de un libro de texto o de un paper o de una revista o de un journal, bueno, podemos marcar también cuándo ChatGPT nos ayudó a pensarlo de otra manera y cuándo lo implementamos. Muchas gracias. Gracias, Marina. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a participar de esta mesa en el ECON 2024. Particularmente en mi caso, yo les voy a estar comentando sobre la enseñanza responsable, sobre el uso de la inteligencia artificial en el aula. Si avanzamos un slide, podemos comenzar con el siguiente marco. Como vinieron presentando mis compañeras anteriormente, la inteligencia artificial nos ha atravesado a todos y todas en diferentes ámbitos, y también en el caso de la educación, y particularmente lo que llamamos en el ámbito dentro del aula. Bajo la utilización masiva de esta herramienta, la UNESCO en 2021 ha emitido ciertas recomendaciones para su utilización basada en un conjunto de principios. Pero no solo se limitó a la parte, digamos, empresarial, si se quiere, cuando uno utiliza estas herramientas a nivel profesional, sino que también abarcó el aspecto de la sensibilización y educación. Es decir, que también tiene en cuenta cuando esta tipo de tecnología es incorporada en el aula, y fundamentalmente incorporada no solo por los docentes, sino principalmente ha nacido esta incorporación de parte de los alumnos en primera medida, debido a que, como comentaban antes, es de acceso libre y gratuito en casi todas las partes del mundo. En este mismo marco, en el caso de Argentina, en el año 2023, en el mes de junio, las autoridades nacionales han emitido una serie de recomendaciones sobre el ciclo de vida de la inteligencia artificial a la hora de decidir implementarla. Sin entrar en los detalles técnicos de los que se refiere, para dar seguimiento, de control, para tener un manejo de la gobernanza de estas tipos de tecnologías, es importante destacar que lo primero
o sea, el enfoque utilizado dentro de estas recomendaciones parte desde que el ser humano es quien toma las decisiones, mientras que la inteligencia artificial es quien ejecuta instrucciones. Entonces, en este sentido, todas las consecuencias para bien o para mal, es decir, si nos equivocamos o si no nos equivocamos, la responsabilidad no se la podemos asignar a la tecnología que estamos utilizando, sino que recae en el ser humano que le dio instrucciones a esa tecnología para que ejecute algún tipo de tarea. Avanzando un slide más, ¿cómo impacta entonces, yendo a la práctica en el caso del aula, entre docentes y estudiantes? En sí, cuando en la diversa literatura se piensa en este tipo de tecnologías, en un principio, cuando recién empieza a surgir, se pensaba como un copiloto. Así como existía la calculadora, como mencionaban también anteriormente, que nos ayudaba a hacer cálculos de manera más rápida y dedicar nuestro tiempo a poder desarrollar pensamiento y pensamiento crítico, entonces ahora la inteligencia artificial se la propone como un copiloto, ya sea para estudiantes como para docentes. Ahora bien, en el marco de las recomendaciones anteriormente realizadas, y esas recomendaciones también han surgido a nivel mundial debido a diferentes sucesos y hechos que han causado algún tipo de perjuicio a ciertos individuos, entonces se agrega o toma mayor relevancia que el docente pueda dentro del aula generar una conciencia frente al uso de este tipo de tecnologías. ¿Sí? Que no solo sea que el alumno decide utilizarla y consultarla y poder resolver a través de ella como un copiloto que lo ayude, sino que también se empiece a cuestionar qué es lo que está pasando por delante y por detrás del uso de esa tecnología. Si avanzamos un slide más, muchas gracias. Entonces, en este contexto, la pregunta principal que uno se podría hacer, si se quiere, es, y visto las tendencias de las cosas que van ocurriendo actualmente, es, en cierta manera, ¿por qué los estudiantes, esas quizás generaciones más jóvenes aún, donde ya nacieron inmersos en la tecnología, pueden preferir ir a consultarle a una tecnología que le muestra algún tipo de interacción que es, creo que todos y todas acá lo hemos probado alguna vez, que nos saluda, que nos dice gracias o que nos pide disculpas, casi como si fuese un ser humano? Prefieren consultarle a esa tecnología antes que un docente. Muchas veces utilizan eso para evacuar todas sus dudas. Entonces, en este sentido, también nos lleva a replantearnos si tenemos que cambiar la forma de enseñanza, pero la forma en el sentido de incorporar esta tecnología para que los alumnos o los estudiantes se sientan que estamos manejando el mismo tipo de forma o el mismo tipo de lenguaje que ellos utilizan a la hora de consultarle a una inteligencia artificial. Y ahora sí, para finalizar y a modo de conclusión, sin lugar a duda, la decisión ha sido principalmente de los estudiantes de incorporar esta tecnología, utilizarla, independientemente de si el docente se los permite o no y demás. Entonces, frente a esa situación, una opción sería incorporarla y que sea parte de nuestro proceso de enseñanza dentro de un aula. Lo que sí habría que generar un mayor énfasis para respetar el marco debido a tomar conciencia respecto de las consecuencias que puede traer la utilización de estas tecnologías y las consecuencias incluso para los mismos estudiantes, porque si bien el servicio es gratuito, de acceso gratuito en la web, todos sabemos que es raro que una empresa que es privada pueda brindar un servicio así sin nada a cambio. Si uno lee las políticas de privacidad y de uso de esta tecnología en formato gratuito, dicen que nuestros datos son recopilados para después ser utilizados de diferentes maneras. Entonces digo, lo gratuito es relativo, tiene un costo en sí mismo y frente a eso poder generar esa conciencia sobre los estudiantes para que ellos tengan la libertad de poder decidir si lo aceptan o si no lo aceptan con cierto grado de conocimiento. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a Valeria, a Marina, a Natalia, que hablaron antes y que me parece interesante la reflexión con respecto a, creo que está planteada en base a lo que ellas tres dijeron, cuál es la problemática de esta mesa. Agradezco a la doctora María José Bianco por haber reunido esta mesa con una diversidad interesante y con diferentes posiciones que nos permiten a todos compartir un rato de aprendizaje. Ahora, yo estoy planteando en estos 5 minutos la problemática de la inteligencia artificial generativa, en particular aplicada en la enseñanza de matemática, y más allá de que es interesante la reflexión y de toda la problemática en general, nosotros nos encontramos con un imperativo que es el de dirigir un departamento en la Facultad de Ciencias Económicas, en la cual tenemos más de 250 docentes y miles de estudiantes. Entonces, en ese contexto empezamos a tomar algunos lineamientos o a pensar algunos lineamientos dentro de lo que tiene que ver. Por un lado, a nivel de Python, nosotros como departamento consideramos que la inteligencia generativa no debiera utilizarse en los cursos de lo que sería en nuestra universidad el CBC, digamos, donde claramente las materias que conocemos que trabajan con Python lo que hacen es explicar conceptos básicos de algoritmo y codificación y van acompañando al estudiante. Luego, cuando van avanzando en la carrera, en particular, por ejemplo, puedo mencionar como ejemplo la carrera de actuario, que ahí tenemos varias materias que trabajan Python. Cuando va avanzando, hacerlo una parte explícita de la educación y después ya se convierte en una parte implícita en la práctica de codificación. Entonces, cuando ya llegan del otro extremo, están armando su tesis final o están en una materia muy avanzada de la carrera, nos parece perfecto que le pregunten a ChatGPT, como decía Marina, haceme un código para una materia de confusión, y el ChatGPT te la hace. Lo que digo es que en los primeros años hay que tratar de que entiendan ciertos conceptos básicos de algoritmo de codificación para formar un pensamiento lógico y que ese pensamiento les estructure su capacidad analítica. Después se va incorporando como una parte explícita y después está implícito en cualquier práctica que ustedes hagan profesionalmente como estudiantes, porque lo que sí sabemos, porque esto no es que lo decimos nosotros, sino que está dicho por un montón de personas en el mercado, no es que Python o la inteligencia artificial generativa te va a reemplazar tu trabajo. Lo que sí, un profesional o una profesional que maneje mejor Python y mejor inteligencia artificial que vos, probablemente compita fuertemente por tu puesto. Por lo tanto, el punto clave está ahí. Volviendo al departamento de matemática, hay un grave problema con la inteligencia generativa trabajando dentro de lo que es la matemática analítica, lo que en la jerga análisis matemático, por ejemplo. Para ese tipo de pensamiento como el análisis matemático, la inteligencia generativa funciona bastante mal y reconocido por los proveedores, no dicho solamente por nosotros. Porque no son herramientas especializadas en la tarea de resolución de problemas analíticos matemáticos. Entonces, hay que esperar que se vuelva más eficiente, evidentemente se va a ir volviendo, y uno de estos planteos es, cuando los problemas matemáticos tienen prestaciones inequívocas de soluciones secuenciales, los LLM, bueno, que es lo que está debajo de la inteligencia generativa, puede aplicar su amplio poder computacional para llegar a respuestas correctas. Ahora, como carecen de una comprensión profunda de conceptos matemáticos en sí, fallan cuando los problemas requieren enfoques creativos o juicios similares a la intuición humana. Dicho esto, una forma de explicarlo es lo que está haciendo, de hecho, Google hace ya un tiempo, que es dar cuenta de esta problemática de cuando se le presenta un problema complejo, analítico, matemático, no un problema hacer una materia de confusión o un código de materia de confusión, sino un problema analítico complicado del punto de vista de lo que uno ve en los análisis matemáticos. Ahí lo que propone Google es detectar el prompt, generar un código atrás, un código implícito, y después volver con ese código implícito para mejorar la precisión. Por ahora está en un beta que seguramente en algún momento estará disponible y ahí podríamos empezar a pensar la utilización de inteligencia generativa para las materias en nuestra facultad que tienen que ver con análisis matemático 1, análisis matemático 2, matemática para economistas y ese tipo de pensamiento
análisis numérico. Dicho eso, sí, antes de ir a esta slide, lo que quería comentar es, María José Bianco, como subdirectora del departamento, está trabajando con los titulares de Estadística 1 para utilizar Python en Estadística 1, y ahí sí hay claramente una ventaja muy fuerte de utilizar Python, de empezar a utilizar inteligencia artificial incorporado a la enseñanza de la estadística, particularmente cualquier tipo de estadística, pero en estadísticas básicas más que todo. Ahora, en el desarrollo de modelos analíticos teóricos es más complicado ver el uso. Lo que sí, estamos en un proyecto con, bueno, María José y Natalia están acá, y después también está Rita y Verónica, que estamos trabajando con un proyecto aprobado por la Universidad de Buenos Aires en aplicar tecnología para poder hacer un aprendizaje adaptativo y revisión automática a los estudiantes. O sea, lo estamos viendo en la materia matemática para economistas, por ejemplo, que es donde estamos trabajando el piloto, que tenemos problemas con estudiantes que necesitan más acompañamiento. Y como todos sabemos, el recurso escaso, escaso en el sentido de que no hay tanto como uno quisiera, docentes por alumno, no tenemos un docente por alumno. Entonces, ver cómo de alguna forma acompañar a esos estudiantes o a esos estudiantes que tienen problemas para que durante la cursada una inteligencia artificial lo vaya acompañando y en algún sentido les haga de acompañante, sin esto poner en desmedro el rol del docente, sino para acompañar al docente, para darle un tablero de control al docente, pero también para tener una cierta agencia propia que permita que cada estudiante, en la medida que este proyecto se vaya logrando implementar, va a tener su recorrido propio. Entonces, cuando comienza la semana 3 de clase, algunos estudiantes y algunos estudiantes, según lo anterior, van a recibir un video o un material diferente a sus compañeros, porque se supone que va a ser más útil este video que este otro video para tal estudiante. Entonces, permitir recorridos individuales apoyados en tecnología. Así que bueno, muchísimas gracias y dejo de compartir. Bueno, muchas gracias a todos por sus exposiciones, fueron sumamente interesantes. Y antes de cerrar, querría hacerles una pregunta final a todos ustedes. ¿Cuál sería el impacto de todo esto que estuvieron contando en su trabajo cotidiano en docencia? Podríamos empezar por Valeria, por favor. Muchas gracias, María José. Pienso que desde todo lo que hemos conversado, el impacto en el aula es importante. Nosotros hemos comenzado ya a utilizar en los cursos de estadística, con los primeros conceptos de la materia, trabajar las distintas unidades a través de Google Colab, por ejemplo, ya que como son los primeros años para que tengan un manejo de código, hemos comenzado con esta herramienta y creo que transforma el aula en el sentido de que hace una clase más dinámica, donde el estudiante puede intervenir y le provee una experiencia más interactiva, participando e involucrado en los ejercicios que se proponen, pudiendo modificar los parámetros, ver distintas visualizaciones, y eso creo que aporta al estudiante una mirada diferente. También se familiariza con, como mencionaba Javier, cómo programar, cómo hacer más eficiente su código, con apoyo de la inteligencia artificial, y creo que también esto hace que permitir al alumno interactuar con estas herramientas tecnológicas avanzadas lo prepara para desarrollar competencias digitales que son esenciales para un mercado laboral futuro, y creo que la inteligencia artificial, como Marina mencionaba, llegó para quedarse, y creo que como docentes podemos potenciar su uso dentro del aula. Gracias. Muchas gracias, Valeria. No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, claro. A mí me gustaría agregar que, bueno, en esta charla estamos hablando mucho del uso de Python, de empezar a usar Python o R, por ejemplo, en el aula, pero para estudiantes más avanzados, por ejemplo, digamos, estudiantes de actuario o estudiantes que estén muy orientados a finanzas,
algo que pueden hacer cuando ya están familiarizados con las herramientas es buscar, por ejemplo, otras tecnologías que les permitan conseguir, por ejemplo, data sintética. Es un gran problema generalmente para estudiantes. Yo soy supervisora de tesis en maestrías. Para los estudiantes es muy difícil a veces conseguir datos reales porque las empresas son muy cuidadosas con los datos que comparten, obviamente. Entonces, esto podría ser también una forma de ayudar, incluso para los docentes, porque si se quieren mostrar, por ejemplo, no sé, ejemplos de la vida real, uno puede determinar cómo quiere que estos datos sean en función de lo que quiere mostrar en el aula para que los alumnos también vean las distintas posibilidades. Cuando uno habla sobre los datos, y recuerdo yo en mis inicios estudiando estadística, que me encantaba y estaba como con mi cabeza explotada, siempre digo que estadística es mi primer amor, pero después, bueno, nada, todo lo demás que viene, machine learning e inteligencia artificial, son como los amantes, porque vienen como atrás de esto. Lo que yo me acuerdo es que yo no lo podía visualizar tanto de una manera tangible. Estaba muy enamorada de la parte matemática, me interesaba conocer más sobre el tema, pero cuando empecé a trabajar con datos, cuando empecé a trabajar con inteligencia artificial y empecé a ver que los datos no siempre vienen en una distribución normal. Entonces uno dice, uy, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Y los datos por ahí están sucios y uno tiene que encargarse y hacer data mining y hay todo como un proceso atrás. Creo que esto va a generar un cambio muy positivo, especialmente para los estudiantes que tienen, como digo, esta orientación en actuario con estadística y quizás no solo en económicas, digo, esto se va a extender. Y bueno, tenemos que ver el lado positivo. A ver, siempre va a haber un lado negativo. Esto es como, nada, la historia demuestra que no podemos parar las revoluciones. Lo vimos con la revolución industrial. Bueno, esto es una siguiente y lo que hay que ver es como qué es lo que podemos sacar positivo de esto. Muchas gracias, Natalia. Marina. Javier, sí. No, nada, decía Natalia si quiere primero. Sí, bueno, dentro de todo lo comentado hasta el momento, digo, siempre tratamos de buscar el lado positivo, sin lugar a duda, entonces hablar del copiloto, ya sea para el docente como para el estudiante, sin duda va a traer beneficios en diferentes ámbitos o en diferentes materias o en diferentes carreras y o profesiones. Lo que sí, como planteaba anteriormente, también... En mi caso en particular, suelo interpelar a los estudiantes para generar esta cuestión de conciencia frente al uso de este tipo de tecnología, ¿no? Sin ir más lejos, la otra semana en el aula, que salió tema ChatGPT particularmente, les digo, ¿y ustedes les creen a lo que ChatGPT les dijo? Entonces ahí fue el silencio, la mirada para abajo, la sonrisa pícara, ¿no? Que si bien en mi caso particular yo soy docente de estadística 1, son alumnos que recién están comenzando, no tienen un bagaje de conocimiento como en el caso de materias más avanzadas, de todas maneras ahí se puede ver cómo ellos confían a ciegas. Entonces creo que el mayor desafío del docente está en interpelarlos para que tomen esa conciencia, para hacer un uso responsable y a la vez poner en valor el conocimiento que están adquiriendo. Gracias. Yo lo que quería aclarar como el impacto más inmediato que veo como director de departamento es lo mismo que hicimos en el posgrado, que es armar un documento de lineamientos del uso de inteligencia artificial generativa en los trabajos de tesis finales, digamos. Algo para el estilo, pero es mucho más complicado de hacer y va a llevar mucho más tiempo de discusiones entre todos nosotros y nosotras, es pensar cuáles son los lineamientos de la aplicación de este tipo de tecnologías en el aula. Digo lineamientos a propósito, porque nunca va a poder ser un procedimiento taxativo 1, 2, 3, 4, pero sí tiene que haber ciertos lineamientos que fueron mencionados acá por ustedes, por Natalia mencionaba recién el tema, un lineamiento es lograr que la persona sea responsable de lo que está haciendo. Marina planteaba que es importante que los estudiantes también vean cuáles son las diferentes alternativas que tienen. Entonces digo, hay lineamientos que tenemos que darle, dentro del cual consideramos, y también Marina también decía, es importante que expliciten que utilizaron para qué, cuándo y cómo
la herramienta. Valeria planteaba lo interesante de cómo esto aporta al dictado de la clase usar una tecnología u otra. Entonces, empezar a plantear lineamientos, que fue el desafío que también hicimos en el posgrado y que estuvimos charlando con otras universidades, donde sin pretender ser abarcativos y reguladores en un término tradicional del siglo pasado, sino animarnos más a meternos en un proceso co-construido. O sea, nosotros no podemos parar el mundo y regular porque el mundo se nos corre. Entonces tenemos que meternos adentro y co-construir con esa dinámica de los estudiantes usando ChatGPT, los docentes aprendiendo a usar. Y en esa dinámica, aparte de lo que se dijo, es muy importante dentro de nuestro departamento la capacitación de todos los docentes en las tecnologías. Porque una cosa que es cierta es que si uno piensa en una tecnología básica como un martillo, la frase típica, el martillo puede servir para clavar un clavo o para causar daño a una persona. Pero lo que no está dicho ahí, que hay que aclarar, es que la persona tiene que saber usar el martillo. O sea, si no enseñamos a usar el martillo, no lo va a usar ni para mal ni para bien, se le va a caer arriba al pie, digamos, ¿no? Entonces, hay un paso anterior, una cuestión necesaria a estas dos alternativas del uso malo y bueno. El primero es tratar de entender cuál es el uso. Así que bueno, gracias María José y el resto de las compañeras que están acá en la reunión. Bueno, muchas gracias Valeria, Marina, Natalia y Javier. De esta forma damos por finalizada esta mesa, agradeciendo a todos los expositores por su compromiso y buena disposición. Junto con Javier y todas las autoridades del Departamento Pedagógico de Matemática, nos despedimos deseándoles a todos un exitoso Congreso 2024. Hasta luego. Gracias.